caminar se construye, se invade, derrumba, destruye. Si sobre cenizas levantar, distinta, contraria, y si esos muros fueran las palabras. Muy buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes. A Contraluz quiere sumarse en el programa de hoy al homenaje a los 100 años de Mario Benedetti. Para ello, escucharemos con enorme placer a la profesora de literatura egresada del IPA, Inés Ferreira, quien trabaja en el Liceo número 26 de Montevideo. Inés también es la coordinadora del Club de Lectura Leer es un Derecho de dicho liceo. Agradecemos también la participación entusiasta de estudiantes integrantes del mencionado Club de Lectura que se sumaron al homenaje a Mario Benedetti. A todas ellas, muchísimas gracias. Bueno, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Él nació el 14 de septiembre de 1920 y junto con Julio da Rosa e Idea Vilariño comparten año de nacimiento. Así que nos estamos sumando a la serie de festejos y de homenajes que se están haciendo por estos días. Bueno, en esta primera parte de este espacio vamos a compartir algún aspecto de lo que es la vida algún aspecto biográfico del autor, ¿sí? Hay mucho sobre él, además siempre fue una persona muy abierta a las entrevistas, a abrir un poco sus experiencias, a contarlas, a abrir su vida, digamos, a divulgar también un poco cómo fue gestándose y cómo fue vinculándose con la literatura y con la escritura. Pero vamos a destacar, o voy a destacar, dos cuestiones que me parecen interesantes en relación a lo biográfico, ¿no? Una tiene que ver con el carácter autodidacta que tuvo Mario Benedetti en relación al conocimiento, porque él, si bien cursó su primaria en el colegio alemán, en segundo año de liceo tuvo que dejar. Es decir, es un año que no pudo terminar, no pudo finalizar, dado problemáticas económicas de su familia. Entonces deciden que no puede seguir cursando la educación institucional en sí, tiene que ponerse a trabajar. Y es ahí donde comienza el largo camino del autodidacta, ¿no? Del esfuerzo autodidacta, de un vínculo con el conocimiento muy diferente, muy personal, subjetivo, ¿sí? De construcción bastante diferente a la que podemos tener en una formación institucionalizada, educativa institucionalizada, ¿no? Y bueno, y esto es un punto que yo siempre trabajo, por ejemplo, con mis estudiantes cuando estudiamos a Mario Benedetti, porque todo el acervo literario, filosófico, etcétera, que fue acumulando en toda su vida, se debe exclusivamente al esfuerzo personal, al esfuerzo del autodidacta, que además obviamente tenía que trabajar a la vez, ¿no? Es decir, ese camino autodidacta lo acompañaba con el trabajo, ¿no? Con variedad de trabajos, como bueno, ya sabemos, empleado público, taquígrafo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece interesante rescatar este dato que de alguna manera también lo diferencia de sus compañeros de generación, ¿no? Benedetti también perteneció a la generación del 45, o generación crítica, también llamada, integrada por escritores como Juan Carlos Onetti, Carlos Maggi, la propia Idea Vilariño, etcétera, que de alguna manera fueron escritores que provinieron en general de otros estratos sociales, con una formación institucional, ¿no? Bastante completa, muchos abogados, periodistas,
En cambio, Benedetti vemos que su origen es otro, su vínculo con el conocimiento es otro, y todo en base a este esfuerzo personal, a este esfuerzo del autodidacta, esta necesidad de conocer, necesidad del conocimiento, ¿no? Para poder desarrollarse en la vida. Así que bueno, es un punto interesante que creo que a veces queda como relegado. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Otro aspecto biográfico que vamos a abordar es cuándo decide empezar a escribir, cuándo decide que él podría, ¿sí? Escribir y, por ejemplo, específicamente en la poesía, ¿no? Tenemos una anécdota que creo yo que es bastante representativa después de lo que va a ser sus personajes, sus espacios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cuentos, aunque también de la poesía. Él cuenta en una anécdota que estaba en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, leyendo la poesía del poeta argentino Baldomero Fernández Moreno, y en un momento él cuenta que tuvo como una especie de acto de iluminación, ¿no? Y en ese acto tiene como esa intuición, ese pálpito, que él podría también escribir una poesía como la que está leyendo de Baldomero Fernández Moreno, que la cataloga con dos adjetivos. Dice que podría escribir una poesía sencilla y transparente. Estos dos adjetivos yo siempre los destaco y me parece que de alguna manera al tratar de describir un poco la poesía de Fernández Moreno, que está leyendo en ese momento, también está definiendo o de alguna manera objetivando lo que va a ser después una de las características de la poesía de Mario Benedetti, ¿no? Yo creo que es correcto afirmar que es una poesía sencilla y transparente, y de eso se desprende también la masividad, digamos, que tiene, la llegada que tiene este autor ya sea con su narrativa o con su poesía. Así que, bueno, yo destaco esta anécdota que él siempre cuenta, porque me parece que él, en realidad él llama como que sintió una especie de acto de iluminación, dice, porque también agrega esos dos adjetivos, ¿no? que creo que podrían perfectamente definir a su poesía. Soy Débora Gervas, de quinto año del Liceo 26, y voy a leer un poema de Mario Benedetti titulado Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Hay un poema que se titula Contra los puentes levadizos, un poema extenso,
Es un poema que está dentro de la poesía que va de 1965 a 1966. Y es un extenso poema donde de alguna manera en algunas de las estrofas se logra visualizar un poco la definición o la forma específica que plantea el autor sobre su entender qué es la poesía o cómo experimenta él la poesía, ¿sí? Esto que hablamos o que podemos llamar arte poética, ¿no? Como un intento de definir de alguna manera su forma de entender la poesía, ¿no? Algo que puede ser obviamente muy complejo. Voy a leer algunos de las estrofas de ese extenso poema que les decía, reitero el título, Contra los puentes levadizos. Y él dice en una de las estrofas: los puentes tienen que estar prendidos siempre, para que el poeta, entre otras cosas, acuda al encuentro de su prójimo. Y acá ingresamos en este punto interesante que tiene que ver con el prójimo, ¿sí? Es, creo yo, impensable entender la literatura y la poesía de Mario Benedetti sin referirnos al prójimo. De hecho, hay un poema específicamente que se llama Próximo Prójimo, y está en este punto en el que, bueno, es de alguna manera necesario, ¿no? El nombrar, ¿no? Constantemente al otro, al prójimo, llama él, en la poesía. El poeta de alguna manera no puede, desde esta perspectiva, no puede mirar la realidad ni mirar su interior sin tener en cuenta a ese prójimo, a ese ser, a ese otro que está ahí y que de alguna manera es reclamado por la propia poesía, ¿no? Y debe ser de alguna manera también el objetivo de la poesía. Lo leemos también en un poema específicamente titulado Arte Poética, que está dentro de estos años, ¿no? Entre el 65 y el 66, él escribe este poema que dice: que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo, que golpee y golpee hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea, que es a él a quien llaman. Bien, interesante este punto, interesante el lugar en que coloca Benedetti al poeta, en este tender los puentes hacia el otro, hacia el prójimo, como él lo llama, y el lugar del poeta, ¿no? El lugar del poeta atento, ¿no? A esa realidad que circunda, al ser llamado. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Podemos vincular estos poemas, este intento de definir cómo ve la poesía, cómo entiende la poesía el autor, con el concepto también de cómo se cuela la realidad en la creación literaria, ¿no? Que es un tema interesante que abarcó en realidad a lo que fue la generación del 45. La generación del 45 tuvo
una forma de abordar el realismo, ¿no? De abordar la idea de realidad en la obra de manera muy diferente, ¿no? En el caso de Benedetti, se dedicó más que nada a la narrativa de lo que fue el realismo, lo que podemos llamar realismo urbano. Se me ocurre leerles una cita de texto de un libro muy conocido de Mario Benedetti, de ensayos, titulado Letras del continente mestizo. Son ensayos básicamente dedicados a la crítica literaria, publicado en 1967. En un ensayo específico titulado Situación del escritor latinoamericano, él dice: el escritor latinoamericano no puede cerrar las puertas a la realidad, y si ingenuamente procura cerrarlas, de poco le valdrá, ya que la realidad entrará por las ventanas. Esto es una cita textual de ese ensayo y está clarísimo, ¿no? La decisión del escritor de que la realidad, como él la entienda, esté presente en la obra, ¿no? Como una decisión explícita, debe estar, ¿no? Y si no, de alguna manera u otra, en ese tono casi humorístico que maneja, la realidad entrará por las ventanas, dice, ¿no? En este sentido podemos destacar en esta línea de un poco adentrarnos en la narrativa, podemos señalar dos textos muy importantes, representativos de esta, digamos, etapa que estamos viendo. Tenemos la publicación de Montevideanos en 1959, que son cuentos, y La Tregua en 1960, donde intenta desarrollar esta línea también compartida con sus compañeros de generación, que es tener a la ciudad como objeto poético, ¿no? Fue un giro que de alguna manera le dio, sí, la generación del 45 a lo que fue la ciudad, ¿no? Fue como de alguna manera parte de esto que le llaman generación crítica. Bueno, de alguna forma ellos se intenta o se lee un intento de buscar en la ciudad la poesía, o tenerla como objeto poético y centro centro en sí de lo que es la literatura, ¿no? Que venimos de generaciones anteriores, vinculados más a lo rural, a lo criollo, el campo como escenario, ¿no? Específico de las historias, y bueno, y con esta generación del 45 nos adentramos en la ciudad y como les decía, en la ciudad como un objeto poético en sí. Soy Mairena Rodiger, de quinto año del Liceo 26, y voy a leer un fragmento de la novela La Tregua de Mario Benedetti. Ese mar es una especie de eternidad. Cuando yo era niño, él golpeaba y golpeaba, pero también golpeaba cuando era niño mi abuelo. Cuando era niño era abuelo de mi abuelo. Una presencia móvil pero sin vida, una presencia de olas oscuras, insensibles, testigo de la historia, testigo inútil porque no sabe nada de la historia. ¿Y si el mar fuera Dios? Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me venga contigo. En el caso de Mario fue la ciudad y también los habitantes, ¿no? Este indagar, profundizar no solo en la ciudad de Montevideo, sino en los montevideanos. Y entonces con la sorpresa, digamos, de encontrarse con una devolución, digamos, de los lectores y de las lectoras, un reconocerse en esos personajes, ¿no? Hay un escritor, un crítico literario, que de alguna manera se dedica a estudiar mucho a estos montevideanos de Benedetti y los llama de esta manera. Dice Martínez Moreno: son seres opacos, indecisos,
mediocres, lúcidos. La mediocridad es más bien la del destino que aceptan que la de aquellas condiciones que tendrían para excederlo y que renuncian a usar. A veces cínicos, gratuitamente sensuales, más en la imaginación que en la acción. Y bien, esa visión del Montevideo ha convertido a Mario Benedetti en una especie de bestseller uruguayo, dice Martínez Moreno, en relación a esto de los personajes, ¿no? de estos montevideanos retratados allí. Y cierra con una acertada afirmación. Dice Martínez Moreno, lo cierto es que Benedetti, moralista, ha dado con el masoquismo de sus flagelados y estos han consagrado su triunfo. Es interesante esta visión que plantea Martínez Moreno en relación a los montevideanos, también al personaje de La Tregua, ¿no? Dado que Benedetti siempre buscó como esa especie de diálogo con el lector, ¿no? Mostrándoles ese espejo de lo que son. Y buscando también, obviamente, esa crítica, buscando esa devolución a lo que él está contando, ¿no? A lo que él está mostrando. Y creo que lo logra en la devolución de los lectores, en esta, de alguna manera, en esta recepción de la obra que es completada en sí, terminada en el propio lector y que de alguna manera explica también lo acertado de su narrativa y volviendo al principio en esta sencillez y transparencia de su literatura, ¿no? Soy Maite Sandoval, de quinto año del Liceo 26, y voy a leer un fragmento de una novela de Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota. La primavera es como un espejo, pero el mío tiene una esquina rota. Era inevitable, no iba a conservarse enterito después de este quinquenio más bien nutrido. Pero aún con una esquina rota, el espejo sirve, la primavera sirve. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Tiene una llegada masiva, Benedetti, y con agrado los montevideanos reciben esas críticas, esos personajes mediocres, indecisos, ¿no? Al decir de Martínez Moreno, cínicos, pero bueno, es aceptada de alguna manera por el lector esa crítica y es bienvenida, ¿no? Diría yo que es reconocida. Así que bueno, para no extenderme más, quería dejarles como estas pinceladas de un poco de lo que es la obra de Mario Benedetti, esta extensa obra, ¿no? Que ronda las 80 publicaciones, pero a veces nos quedamos como en las obras o en los textos más conocidos, pero en realidad nos deja una extensa obra para estudiar. Me gustaría cerrar este espacio con una cita que tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la poesía y su arte poética y la necesidad del prójimo, de que esté cerca, de que el poeta lo sienta cerca, así como a la realidad en la que está, ¿no? Y me parece que me gustaría cerrar con una estrofa de este poema que les leía hoy, Contra los puentes levadizos, un poema extenso que también les contaba. Y bueno, cierro con esta estrofa que dice: en fin, para que nadie se llame a confusiones, que entre mi prójimo, ese insoportable, tan fuerte y frágil, ese necesario, ese con dudas, sombra, rostro, sangre y vida a término, ese bienvenido. Y cierra en otra estrofa del mismo poema: pero me consta y sé, nunca lo olvido,
que mi destino fértil voluntario es convertirme en ojos, boca, manos, para otras manos, bocas y miradas. Soy Débora y junto con mis compañeras Maite, Maitena y la profesora Inés formamos parte del Club de Lectura del Liceo 26. Por último, vamos a compartirles un poema de Mario Benedetti llamado No te salves. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me venga contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. El mayo estalla en violencia y con actos de revolución a través de toda Francia. La masa estudiantil llega a paralizar el país.